viene un poco esta etapa, voy a citar, me acuerdo, a un arquitecto bien famoso colombiano, que se llama Rogelio Salmona. eh, Dice una frase que es bien interesante y que me gusta mucho, y que le dice a Eduard Rojas, que es el arquitecto como típico así de la zona, de Chiloé, le dijo: pensar que tú tienes un Macondo para ti solo, desgraciado, le dice. ¿Ah? Pensar que tienes un Macondo para ti solo, desgraciado. Es bien interesante la frase porque Chiloé es un elemento que es único, una cultura única, elemento quizás con la identidad más potente que existe en Chile hoy día, y me gustaría que lo pasáramos a revisar y que comprendiera un poco el fenómeno de Chiloé, a partir un poco de eso, de esta especie de Macondo perdido, que muchas veces nosotros vamos, recorremos, a veces no logramos penetrar un poco en el misterio de lo que es Chiloé, porque la verdad es que es un lugar excepcional. Yo me enamoré tempranamente cuando estaba en la escuela de arquitectura. Empecé a pedí plata para hacer una investigación en la universidad. Yo era un joven, estaba, no sé, en tercer año, qué sé yo, de la universidad, y conseguí un poco de plata para ir a tomar diapositivas para tomar, la misión mía era relevar las fotos que había hecho Gabriel Guarda, el padre de Gabriel Guarda, había hecho unos libros sobre arquitectura en Chiloé, y también en el sur de Chile, no son ni la Unión principalmente, qué sé yo. Y yo quería ir, y también Valdivia, entonces yo quería recorrer Puerto Montt, toda esa zona, recorrer toda esa zona y fotografiar qué es lo que quedaba de lo que él había levantado, ¿no es cierto?, en los años 60 y 70. Así que me propuse esa misión, me dieron la plata a la universidad y partí a tomar fotos, qué sé yo, y con mucha pena vi que mucho patrimonio había desaparecido, tanto patrimonio religioso como civil. Y de ahí empezó un poco esta aventura y este amor. Después me fui a ir a Puerto Vara, por trabajo de mi papá, y ahí tuve la ocasión de estar al lado de Chiloé, así que a veces iba por el día, iba con mi mamá, me acuerdo, digamos, los dos nos agarramos el auto y partíamos a recorrer Chiloé por el día, y después ya un día me fui caminando, ¿ah? por toda la isla, y así de a poquito cada vez he ido. Después organizé un grupo con amigos y nos fuimos, como 6 amigos, a recorrer la isla harto tiempo y meternos en las islas, qué sé yo, y así, bueno, surgió este amor por Chiloé hasta que hice mi proyecto de título sobre un estacio, una misión jesuita en Chiloé. Entonces, de ahí venía un poco todo este cariño por la isla, y quería transmitir un poco esta historia. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan relevante la, la, esta historia de Chiloé, y por qué es tan distinta a lo que tenemos en Chile? Bien, entonces, el ciclo de charlas se llama Las iglesias de Chiloé, el paraíso encontrado, y claro, clase se va a llamar Orígenes del aislamiento crónico de Chiloé, la historia y el mito. Bien. Bien, todo comienza, podríamos decir, con el momento de la muerte de Pedro de Valdivia, que tuvo, ¿no es cierto?, el fundador de Chile, el primer gobernador, fundador de Santiago, qué sé yo, ¿no es cierto?, en algún momento intentando vengar el ataque que había perpetrado Lautaro al fuerte de Tucapel, y había asesinado, digamos, a su guarnición. Pero Valdivia va con su tropa, entre unos 60, 80 jinetes, va a vengar, ¿no es cierto?, el ataque, digamos, de Tucapel, y muy cerquita del lugar, Tucapel, Lautaro vuelve, ¿no es cierto?, y hace caer una trampa tremenda, ¿no es cierto?, a Pedro de Valdivia. Eh, Hay que decir un par de cosas que creo que son interesantes. Voy antes a silenciar a todos, ¿ya? Voy a poner mutear a todos, por favor, ya, para que no tengamos ruido de fondo. Entonces, me interesa que Pedro de Valdivia hay que entender que él es un militar de carrera. Pedro Valdivia es un militar de carrera. En ese momento el ejército español es considerado el mejor ejército del mundo. Según algunos cronistas hablan, ¿no es cierto?, algunos historiadores, como Luis Dobando, dicen que cuando comenzaron las hostilidades, más o menos un, un, un soldado a caballo, bien equipado, ¿no es cierto?, español, bien equipado, podía enfrentarse a 50 indígenas. Lautaro logró bajar esa cifra, ¿no es cierto?, hasta
con 5 indígenas él podía matar a un español. ¿Ah? Él logró diseñar tácticas, ¿no es cierto?, técnicas de guerra bastante complejas, ¿no es cierto?, elegir el campo de batalla, qué sé yo, hacer trampa a los caballos, hacer grupos de relevo, ¿no es cierto?, cosa que tener siempre batallones frescos de intercambio, y un montón de técnicas con masas, palos con correas, con lazos que permitían botar a los jinetes, y un montón de trampas que permitían eh, acabar con los españoles. Esto supuso, primero, la destrucción del mito de la invencibilidad del hispano, del español, que por esa fecha habían ganado todas las batallas que se habían perpetrado contra los indígenas, principalmente Picunche, Huilliche y Mapuche. Eh, y la verdad es que Pedro Valdivia es derrotado. ¿Ah? Este militar de carrera o estratega, qué sé yo, es derrotado por Lautaro y mientras se delibera su fin, eh, algunas fuentes indican, ¿no?, que un mocetón, un cacique llamado Leucotón, a pesar de que Pedro Valdivia había dicho que se iba a abandonar toda la zona de los pueblos, todas las fundaciones que se habían ocupado, ¿no es cierto?, los mapuches, qué sé yo, se iban a abandonar, las fundaciones que se habían hecho en territorio mapuche se iban a abandonar, Leucotón parece que se acerca por atrás con un mazo y lo mata. Hay otra forma que narra la muerte de Valdivia, ¿no es cierto? Uno que le cortaron los brazos y se los comieron delante de él, otro que le dieron a beber oro hirviendo. Hay un montón de versiones, digamos, sobre la muerte de Valdivia, eh, pero quizás lo más probable que haya sido muerto así, con un mazazo en la cabeza, porque era considerado un muy buen guerrero él. Entonces tuvo una muerte, comillas, honorable e indolora, digamos, y no la forma cruel que relatan otros textos. Pero bueno, no somos encargados nosotros de eso. Pero lo interesante es que la muerte de Valdivia supuso, como les decía yo, el fin del mito, ¿no es cierto?, de invencibilidad de los hispanoamericanos, de los españoles, perdón. Por lo tanto, esto envalentonó. ¿Ah? Hubo bastantes batallas posteriores, ¿no es cierto? Intentaron vengar a Valdivia, pero les fue bastante mal a los españoles, por ejemplo en Millarapue, creo, o Marigüeño, no me acuerdo, me confundo con una de las dos batallas, porque una fue en que tomaron preso a Galvarino y la otra fue que Francisco Villagra fue derrotado por los españoles, por los indígenas. Entonces, la cosa es que Marigüeño, el desastre de Marigüeño fue donde mataron prácticamente casi todo tres cuartas partes del ejército de los españoles, los mapuches, Lautaro, nosotros lo venció nuevamente. Y eso va a cambiar un poco la fisonomía de la guerra, así que en todo lo que es la guerra de Arauco va a ser clave un poco en lo que va a generar con Chiloé después, ¿ya? Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, del español que tiene que luchar en un lugar donde los caballos se dificultan las maniobras, por ejemplo, en las zonas boscosas, con pendientes, pantanosas, donde Lautaro le gustaba llevar a, los a los españoles para ahí tenderles las trampas, va a ser muy dificultoso esto. ¿Ah? Gabriel Guarda, en su libro Los laicos y la evangelización de América, señala, dice que en los años crudos de la conquista, estamos hablando de 1540, 1620 más o menos, van a perderse en Arauco 138.000 españoles. Yo creo que la cifra es un poco alta, pero lo que narra que es una verdadera catástrofe, ¿no es cierto?, para los españoles, un poco el conflicto con los mapuches. En el momento en que se baja de 50-1 a 5-1, una proporción de 5-1, ya las condiciones de la guerra son como si hablar de una guerra, comillas, justa, ¿eh? En el sentido de que ya no hay una supervivencia o una primacía, podemos decir, del español sobre el indígena, porque aprenden a combatir, digamos, al español de forma muy, muy letal, podemos decir. ¿Eh? Bueno, en todo esto, después de la muerte de Valdivia y después de Francisco Villar y esa cosa, llega a Chile García Hurtado de Mendoza. Es importante él porque García Hurtado de Mendoza después va a ser virrey del Perú también, y García Hurtado de Mendoza con él viene también Alonso de Ercilla, el que ustedes saben que escribió la Araucana. Y García Hurtado de Mendoza va a significar un revés también para los mapuches, porque él va a lograr, ¿no es cierto?, vencer a Lautaro, a Caupolicán, en Millarapue también en otras batallas, en Lagunillas, qué sé yo, va a vencer a los mapuches, y va a generar un revés, pero lo interesante también es que se va a provocar en ese momento también la llegada, ¿no es cierto?, de Chiloé.
Y aquí va a entrar la historia de Chiloé, porque si bien había sido descubierto en el año 1553 por don Francisco de Ulloa, fue conquistado por Martín Ruiz de Gamboa en el año 1567, ¿ya? Y desde ahí podemos decir que, a pesar, como dice ahí, Chiloé va a sufrir una sangría demográfica, producto, ¿no es cierto?, del tráfico ilegal de los indios encomendados que se van a llevar hacia los lavaderos de oro de Chile Central. Esto va a terminar, ¿no es cierto?, este fenómeno con la gran rebelión mapuche que va a acontecer varios años después, entre 1598 y 1602, que va a ser lo que se conoce como la fase final de la Guerra de Arauco, y que, de la conquista, podemos decir, y que va a terminar con la destrucción de todos los asentamientos españoles fundados al sur del río Biobío. Esto es muy importante porque esto parte con, ¿no es cierto?, en diciembre, con el desastre de Curalaba, donde por segunda vez en la historia de Chile va a morir un gobernador de Chile, que es Martín Oñez de Loyola, que va a ser sorprendido en Curalaba, ¿no es cierto?, a orillas del río Lumaco, descansando, pernoctando con su tropa, y van a caer los indígenas con Pelantaru, ¿no es cierto?, y en Ganamón, van a caer sobre ellos y los van a matar a todos prácticamente, van a escapar dos que se han demorado como 2 meses en llegar, los sobrevivientes, digamos, a Concepción, pero van a arrasar con toda la guarnición, ¿no es cierto?, de Martínez de Loyola, y la muerte del gobernador también. Segundo gobernador que moría en Chile en la guerra de Arauco. Esto es una cosa bastante extraña, podemos decir, en la historia de las conquistas, de los conquistadores que mueren en manos de los indígenas. Pero en Chile, ¿no es cierto?, se dio un fenómeno bien dramático. Bueno, es también en esta época que cuando se funda Chiloé, se funda con la idea de tener una fortificación. Primero se va a fundar la ciudad de Castro, después se va a fundar la ciudad de Ancud, y Ancud va a tener la función, ¿no es cierto?, de ser un poco el primer puerto en el Pacífico, porque acuérdense que no existía el canal de Panamá, por lo tanto todos los barcos que entraban tenían que entrar por Cabo de Horno, por el estrecho Magallanes. El estrecho Magallanes cayó como en desgracia porque empezaron a decir que se habían caído unas rocas en la entrada del estrecho y los barcos no podían pasar, qué sé yo, era porque a la gente no le gustaba pasar por ahí, pero bueno, finalmente era la gran puerta de entrada al Pacífico, era por el estrecho Magallanes. Por lo tanto, Juan Ladrillero, por mandato de Hurtado Mendoza, como les decía yo, va a tomar posesión del estrecho de Magallanes el año 1557. Este era un sueño añorado también por Pedro Valdivia, que acuérdense que murió en 1553, 1554, en diciembre del 53 o en enero del 54, en el cual Pedro Valdivia también parece que tiene la visión de tomar posesión del estrecho de Magallanes, que era clave, la posesión del estrecho para el dominio del Pacífico. Ustedes recordarán que también dicen, ¿no es cierto?, la mitología dice que Bernardo Higgins dice, ¿no es cierto?, cuando muere, dice Magallanes, Magallanes. Él también entiende, claro, ¿no es cierto?, geopolíticamente, el punto clave que significa el estrecho Magallanes, en la fecha tardía como después de 1840, 42, que muere Bernardo Higgins, ¿no es cierto? Así que después de eso se va a fundar famoso, ¿no es cierto?, el Fuerte Bulnes, famoso. Pero antes de eso tenemos esta idea, ¿no es cierto?, de que Juan Ladrillero toma posesión del estrecho Magallanes, y después de eso va a haber un intento de fundar una ciudad, ¿no es cierto?, en el estrecho Magallanes, cosa de tener una colonia que permita controlar el paso hacia una fortificación, qué sé yo, y tener un paso. Así que parten 300 personas a hacer una fundación, o dos fundaciones, una que se llamaba Jesús, con el nombre de Jesús, otra que se llama la Villa Ciudad de Rey Felipe, en el cual básicamente se va a fundar una colonia que, podemos decir, se va a hacer ahí en el estrecho Magallanes, cerquita de lo que es Punta Arenas, hoy día, cerca, no exactamente el mismo lugar, pero ese lugar va a ser bastante dramático porque, como le decía ahí, muestra a los colonos españoles, ¿no es cierto?, de la ciudad del rey Felipe sufriendo por inanición. Pronto se quedan sin provisiones, no tienen dónde buscar alimentos, por lo tanto se hace una cosa muy dramática, y va a ser la tumba de esos 337 personajes que
que una persona que quiere entrar y no entra y vuelve a preguntar bueno, entonces interrumpe la clase. Una ciudad, ¿no?, formada por 387 personas, como dice ahí, que habían franciscanos, habían, ¿no es cierto?, pobladores, mujeres, niños, ¿ah? Bueno, y soldados marineros. Finalmente toda la población entera muere en Puerto del Hambre, ¿ah?, cerca de Punta Arenas, en ese lugar fatídico, no sé qué significó la tumba para todos estos colonos que, llenos de esperanza, ¿no es cierto?, de fundar una colonia nueva, un lugar, en este lugar estratégico, geopolítico, iba a ser, ¿no es cierto?, iba a ser la clave un poco para ellos poder entrar. Y poder fundar un poco en ese punto el acceso al Océano Pacífico. Lamentablemente, toda la gente muere en torno a 1580. Thomas Cavendish, un corsario, cuando llega allá y empieza a buscar a sacar madera para hacer leña, cosas así, en las fortificaciones, cosas, descubre los cañones y sacando un poco de polvo descubre los cadáveres y ahí se da cuenta y le pone Puerto del Hambre. Se ve que la gente había muerto por inanición prácticamente, ¿ya? En forma muy dramática. Por lo tanto, el último punto en ese lugar fue Chiloé. Chiloé era el último lugar donde, como les decía yo, se podía, en el primer asentamiento, la entrada al Océano Pacífico, podríamos decir, donde eran recibidos por este fuerte San Carlos de Ancud, que se hace, ¿no es cierto?, ahí en el mar exterior, digamos, en el Pacífico, y que desde ahí ingresaba al Reino de Chile, ¿no?, o a la Capitanía General de Chile, que era dependiente del Virreinato del Perú. Ese era más o menos un poco el cuento. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Como les decía, el gobernador Oñez de Loyola, Martín Oñez de Loyola, o Oñez de Loyola, parece que es pariente de San Ignacio, eh, es sorprendido, ¿no es cierto?, por los mapuches, y básicamente dirigidos por Pelantario y Anganamón, y se enfrentan, y como les decía, prácticamente mueren todos los españoles en ese encuentro, donde después de eso, básicamente lo que hacen, ¿no es cierto?, es que los indígenas se envalentonan, ¿no es cierto?, quedan ensombrecidos con su triunfo, podemos decir, y en ese minuto deciden el destino, ¿no es cierto?, y acabar con todas las fundaciones, podemos decir, al sur del río Biobío, incluido Concepción, y destruir todas las fortificaciones y todas las ciudades, ¿no es cierto?, que quedaban al sur, en territorio mapuche. Es bien interesante esto, porque podemos decir que la conquista de Chile, si ponemos la fecha final, ¿no es cierto?, entre el levantamiento de 1598 y 1604, sería el evento que termina la conquista de Chile con, comillas, la no conquista de Chile, porque todos los asentamientos que se hicieron en el sur de Chile fueron destruidos por los mapuches, ¿eh? Entonces, termina en un completo fracaso, podemos decir. Pero esto es un fenómeno que es bien interesante. Aquí está el fenómeno, donde probablemente forzando alguna de las plazas, llámese Villarrica, ¿no es cierto?, Imperial, Tucapel o cualquiera de estas ciudades fortificadas, intentan, ¿no es cierto?, salir las tropas españolas de estar sitiados con los indígenas, ¿no es cierto?, y las guarniciones completamente menoscabadas después del asedio, ¿no es cierto?, que significó todo esto, porque en las fechas siguientes fueron cayendo una a una todas las grandes ciudades, ¿no es cierto?, o las grandes plazas, ¿no es cierto?, fortificaciones y ciudades que había en la zona de la Araucanía. Para que ustedes entiendan más o menos el fenómeno, voy a poner un poquito para abajo esto, fíjense que Pedro Valdivia fundó en 1541 la ciudad de Santiago. En 1544 funda la ciudad con Juan Boón, ¿no es cierto? En 1544 funda la ciudad de La Serena, ¿ya?, como primer puerto de Chile, ¿ya? Y fíjense que, salvo Valparaíso, qué sé yo, todo el resto de las fundaciones, que están acá, están más o menos entre el río Biobío, ¿se fijan?, y el Toltempo que ustedes ven está donde está Villarrica. O sea, salvo Santa Marina, ¿no es cierto?, que nombre Osorno o Valdivia, salvo esto, podríamos decir que todas las ciudades que Pedro de Valdivia funda durante la conquista están en el corazón del pueblo mapuche, el pueblo más belicoso
que existía en América, que había derrotado a los incas, ustedes saben. ¿Ah? Esto es bien curioso porque si ustedes se fijan, entre Santiago y Concepción no hay ninguna fundación española. Y es bien curioso porque si ustedes tuvieran que, por ejemplo, ustedes le dijeran, por favor, funde, ¿no es cierto?, una ciudad en algún lugar de Chile, probablemente todos elegiríamos el Valle Central. ¿Se fijan? O sea, de buena primera, porque es mucho más amable, un clima mucho más, no sé, todo templado, qué sé yo, no tan lluvioso, bueno para los cultivos de cereales, qué sé yo, para ganadería, para los frutales, y no, y no fundaríamos una tierra que fuera belicosa, ¿no es cierto?, como era Arauco. Esto nos habla de la personalidad de Valdivia, porque Valdivia lo que quiso hacer es dejar fama de sí. Lo que era importante esta, porque era la idea, ¿no es cierto?, dejar fama de sí, era de por las glorias militares ser recordado para siempre y no morir, digamos. No morir olvidado en un frío nicho cementerio, sino que ser recordado. Y esto es bien sintomático porque nos habla también de la voluntad de Pedro Valdivia. Porque si hubiera sido un conquistador y dijo, ya, bueno, dejemos la frontera en el Biobío y fundemos todas las ciudades, ¿no es cierto?, una red de ciudades en el Valle Central. Tenemos 300 kilómetros o 500 kilómetros de Santiago de Concepción para fundar. Pero, finalmente, lo que se decide es nosotros fundar en pleno corazón del mundo mapuche, ahí. Entonces, claro, no nos extrañe que después, ¿no es cierto?, de la muerte de Doñez de Loyola, en desastre Curelaba de 1598, se comenzaron a destruir toda la ciudad al sur, ¿no es cierto? Angol, Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno, Tucapel, Arauco, Concepción, todas las ciudades van a ser destruidas. ¿Ah? La fecha, un poco de destrucción de las ciudades: Santa Cruz de Coya, 1599, Santa María la Blanca de Valdivia, 1599 también, San Andrés de los Infantes, 1599, la Imperial, 1600, Santa Magdalena de Villarrica, 1602, San Mateo de Osorno, 1604, San Felipe de Arauco, 1604. ¿Ah? Por lo tanto, va a ser un periodo, nosotros, de abandono de todo este proceso y de toda esta idea, nosotros, fundadora de los conquistadores españoles, va a terminar en un estruendoso fracaso. ¿Ya? Y esto es importante para entender eso, porque ahí es donde está Chiloé, que va a quedar aislado, y va a quedar aislado, dado que destruyen todas las fundaciones, va a quedar aislado ni más ni menos que durante 250 años. 250 años de aislamiento en Chiloé va a ser el tiempo para que ellos forjen esta cultura tan particular, tan especial, ¿no es cierto?, que es Chiloé. Claro, porque como los mapuches no navegaban, ¿no es cierto?, no tenían el asedio un poco de los indígenas, ¿no es cierto?, en Chiloé. Los colonos que quedaron ahí aislados, con prohibición por el virreinato del Perú de abandonar la isla, porque era un enclave, como les decía, importante, básicamente ellos van a desarrollar una cultura sorprendente que se va a mezclar con la población de los chonos y de los huilliches, que son la población existente en la isla, y con los españoles van a armar un poco esta cultura tan novedosa, tan importante, que se va a gestar en Chiloé. ¿Bien? Bueno, todo esto de los conquistadores tuvieron que replegarse, retirarse, ¿no es cierto?, al sur, ¿no es cierto?, a la ribera norte del río Biobío, y desde ahí va a surgir el problema, ¿no es cierto?, el desarrollo un poco con, ustedes saben más tarde, el desarrollo, ¿no es cierto?, con Alonso de Rivera, de lo que se va a llamar la guerra defensiva, en el cual se establece un punto de fortificaciones en el río Biobío, y sobre ese punto se hacía una serie de fortificaciones que impedían el paso de los mapuches hacia el norte, la ribera norte, y también que los españoles solamente hicieran algunas incursiones muy focalizadas hacia el sur. ¿Ah? Pero queda como límite establecido el sistema de eso, y solamente los evangelizadores, ¿no es cierto?, los sacerdotes, sobre todo jesuitas, franciscanos, que soy dominico, van a pasar, ¿no es cierto?, a las tierras a evangelizar. Ese va a ser más o menos el desarrollo. Bueno, las batallas van a seguir durante la colonia es un periodo, ¿no es cierto?, bien álgido también en batalla. Peteroa, Boroa, ustedes han escuchado probablemente, ¿no es cierto?, la Negrete, qué sé yo, grandes batallas que hubo a veces con
con triunfos clarísimos de los mapuches, otras veces con triunfos de los españoles, pero va a ser una guerra bastante sostenida en toda esa zona, así que va a haber, sobre todo durante el siglo XVII, todo lo que es el siglo 1600, van a haber grandes batallas, ¿no? Después van a ir amainando un poco esta cosa, pero ese es más o menos el desarrollo. Ahí tenemos otra imagen donde se ve, ¿no es cierto?, ya los mapuches aprendieron a andar a caballo, aquí se los hace hasta con armaduras bastante imaginativa, pero los mapuches lograron dominar el arte del manejo del caballo, ¿no es cierto?, se convirtieron en diestros jinetes, por lo tanto también infligieron terribles bajas también en algunas batallas, así que la batalla va a ser un estado bastante crónico, ¿no es cierto?, de la guerra. Mientras tanto, Chiloé estaba en su aislamiento. ¿Bien? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, de Mauricio Rugendas, tenemos el Malón, ¿eh? Malocas y malones eran las incursiones tanto de españoles a tierras indígenas como de indígenas, ¿no es cierto?, que asolaban, ¿no es cierto?, las regiones del norte del Biobío. Así que estas cuestiones se dieron era una guerra bastante simétrica, ¿eh? Quiero dejar bien claro un poco eso, bien sentado un poco en esto, que no fue una guerra de exterminio, sino que la verdad es que fue bastante simétrica un poco la guerra. Y hay un episodio, en el tema de la evangelización, ¿eh? La evangelización en esta guerra defensiva, el padre Luis de Valdivia intentaba pasar, ¿no es cierto?, con sus indígenas, con sus misioneros, a evangelizar a los naturales o a los indígenas en esas regiones, y claro, de repente, claro, pasaba que eran martirizados muchas veces los jesuitas u otros misioneros, en el caso, por ejemplo, la más famosa quizás de los mártires de Licura, en el cual, ¿no es cierto?, un cacique estaba furioso porque le habían arrebatado algunas esposas, incluyendo una esposa española que la había raptado en algún minuto. Los españoles se la habían raptado, y al no devolvérsela se enojó y mató ¿no es cierto?, a los misioneros. Y hay episodios así dramáticos, ¿no es cierto?, como se ve ahí de los mártires de Licura, que va a ver un poco y retratados por el jesuita Alonso do Valle, que va a contar esta historia, ¿ah? Y hay un montón de historias, ¿no es cierto?, de otros misioneros que son muertos por los tehuelches, mucho más al sur, en la Patagonia, y hay un montón de episodios, ¿no es cierto?, de martirio por estos hombres que no se dejaban en dar su fe y convertir a los naturales a la religión, en este caso occidental, al cristianismo, ¿eh? Así que hay hartos episodios. Ahí se ve también una imagen donde están los mapuches orando a la Virgen María, que es un proyecto también del siglo XVI, también que se ve en el inicio de la guerra defensiva. Y después podemos decir que a partir de mediados del siglo XVII van a comenzar a aparecer un nuevo marco, que son las figuras de los parlamentos, donde los mapuches van a tener oportunidad, ¿no es cierto?, de dialogar y lograr algunos acuerdos de paz, algunas veces muy transitorios, otras veces un poco más estables, pero ir aplacando poco a poco este sistema de guerras crónicos, digamos, que sostenían la zona a los naturales, ¿ya? Se empiezan a rearmar los fuertes, así que comienza la reconstrucción de muchos fuertes. Aquí tenemos un plano de Arauco del año 1764, como ustedes ven, bastante bien fortificado, ¿no es cierto?, la segunda mitad del siglo XVIII, con todos los sistemas de la poliorcética, que son el arte de defender y de atacar una plaza fuerte. Se ve ahí, ¿no es cierto?, con los con los baluartes, ¿no es cierto?, que están en punta de diamante, que se ve ahí, ¿no es cierto?, la ciudad bien dispuesta, los campamentos con las casas bien ordenaditos. ¿Ah? Esto nos habla ya, ¿no es cierto?, de que hay una zona de estabilidad donde se empiezan a reconstruir, se empieza a refundar Valdivia, Osorno, ¿no es cierto?, y algunas ciudades que están al interior. Entonces de a poquito comienzan a esta época, ¿no es cierto?, que son los parlamentos con el mundo indígena, que permite de alguna forma restablecer la paz en periodos más largos de tiempo, para que no haya tanto conflicto como se veía, ¿no es cierto?, durante las primeras fases entonces, de la guerra de Arauco. Así que esta es una parte, podemos decir, que es mucho mejor. Aquí está registrado por Claudio Gay, ¿no es cierto?, el Atlas de la Historia Física y Política de Chile, y donde se retrata el Parlamento de Negrete de 1793, ¿no es cierto? Están reunidos, están la tropa formada, ¿no es cierto?, ahí armando como una plaza, bajo un techo, donde están sentados los caciques, los loncos, ¿no es cierto?, con las autoridades, y unos mapuches corren a caballo y con sus lanzas alrededor, qué sé yo. Bueno, son partes de esto que empezó a haber un intercambio. José Bengoa y Villalobos trabajan un poco el tema
cuentan un poco cómo fueron estos parlamentos, que llegaron a algunos acuerdos de largo o mediano o corto alcance, pero por lo menos había una voluntad de diálogo que era importante entre las dos partes de poder generar la pacificación, ¿no es cierto?, de la Araucanía en esta región. Ahí tenemos ya guerras con el ejército chileno, terminada la colonia, las guerras siguen, ¿no es cierto?, ahora con Chile, no con los españoles, y se ven también las incursiones ahí propias, ¿no es cierto?, del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, ya donde hay batallas también, y ahí donde ya se manda a Cornelio Saavedra a pacificar, ¿no es cierto?, las primeras fases de la ocupación de la Araucanía, y esto es importante, porque a partir de 1850 comienzan a fundarse ciudades en el corazón de Arauco. Esto era importante porque se empezaron a fundar ciertas ciudades con la colonización alemana que comienza a crear un vínculo nuevamente con Chiloé. A partir de 1850 se va a fundar, ¿no sé, ciudades como por ejemplo Temuco, se va a fundar Puerto Montt, Puerto Vara, Puerto Octay, qué sé yo, ¿no sé, Yanquihue, Osorno, o sea, refundar, digamos, y así un montón de ciudades que no estaban, ¿no es cierto?, que no existían, comienzan ahora con la pacificación de la Araucanía y con los trabajos, ¿no es cierto?, con Cornelio Saavedra, por un lado, después más al sur, ¿no es cierto?, con todo lo que es Bernardo Filippi, con Vicente Pérez Rosales, como agentes de colonización, empiezan a llegar, ¿no es cierto?, los colonos a establecerse y a hacer un territorio más continuo. Entonces, terminar con este aislamiento crónico que yo les decía que iba desde 1600 hasta 1850 prácticamente, que llegó. Un episodio bien curioso en ese mismo tiempo, ustedes lo han escuchado probablemente, es Aurélie Antoine I, rey de la Araucanía, un francés, ¿no es cierto?, algunos lo tachan de loco, que llega acá, ¿no es cierto?, y intenta, se gana el afecto de los indios, y se nombra emperador. Algunos dicen que no es tan inocente esto, porque están tratando de meter, como se dice, de a poquito, ¿no es cierto?, la posibilidad a los franceses de crear un dominio en una zona que no estaba consolidado por los españoles, tratar de crear un dominio francés. Otros dicen que este hombre actúa con colores propios y con bandera propia, pero otros dicen que no, digamos, habría que ver ahí, pero lo cierto es que Cornelio Saavedra lo persiguió, lo deportó un par de veces. Él alcanzó a armar una insurrección general de los mapuches contra Chile, pero fue detenido a tiempo, bueno, pero hay que ver la historia un poco, este personaje un poco extraño, Aurélie Antoine I, rey de la Araucanía, ¿no es cierto?, este francés. Ahí se ve, ¿no es cierto?, cuando es aclamado por los jefes araucanos, como jefe. No sé si los indígenas mapuche entendían la palabra emperador, digamos, pero por lo menos era como lonco, o lonco general, motoki, no sé, algo así será. No sé cuál es el nombre mapuche que le habrán dado a él. Bueno, pero en este entorno, entonces, que surge Chiloé, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese legado tan grande, ¿no es cierto?, de leyendas, de mitos, que son tan comunes, tan conocidos por nosotros en el colegio, nos enseñan un poco algunos de estas leyendas típicas, ¿no es cierto?, de Chiloé? Bueno, hay que pensar dos cosas. Primero, los españoles que quedaron ahí eran hombres que venían saliendo estaban entrando en una modernidad incipiente, vamos a decir, con vínculos profundos con la Edad Media, con el pasado incluso grecorromano también, ¿no es cierto?, que era el español que ya había llegado a América, y que, por lo tanto, al llegar a Chiloé y quedar aislado, sin, ¿no es cierto?, perdiéndose un poco la corriente de desarrollo que llevaba la cultura, podemos decir, en ese momento, en el virreinato del Perú y en el resto de los virreinatos, llámese Nueva Granada de La Plata, ¿no es cierto? Podemos decir que ellos acudieron a lo que tenían, acudieron al legado de tradiciones heredadas que todavía conservaban del pasado, que le habían contado sus abuelos, probablemente sus padres, que ellos sabían, y se sintetizaron a su vez con los textos, ¿no es cierto?, perdón, los mitos orales, ¿no es cierto?, del mundo indígena, de los chonos y de los huilliches. Por lo tanto, se creó una especie de síntesis muy interesante entre estos elementos que vienen en un pasado un poco medieval, podríamos decir, o de incipiente modernidad española, con las tradiciones también Ya, pues vamos a votar porque ya nos de la vamos ya. cultura indígena,
Y eso hizo finalmente que esto se desarrollase una cultura que empezara a tomar estos elementos. Bueno, uno de los mitos ahí que ustedes saben, el Caleuche famoso, que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, y que el típico barco fantasma, es un poco esa historia que se va repitiendo, que ustedes lo han escuchado miles de veces en otros relatos de otras tradiciones, pero lo importante es que todos estos textos finalmente eh, van a ir configurando un acervo, una gramática, ¿no es cierto?, de conjuntos de relatos que va a formar una identidad muy fuerte en Chiloé. Porque obviamente el contar historias se vuelve algo muy relevante en una cultura que empieza de alguna manera, ¿no es cierto?, a forjar su propio relato como forma de crear un elemento identitario que unifique y aúne a una cultura que está aislada, en un aislamiento crónico, como les decía. Entonces, el Caleuche va a ser quizá el más famoso de todos estos relatos que se van a crear. También hay otros que ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, el mito del Imbunche, esta especie de guardián de la cueva de los brujos, ¿ah?, que tiene una pata que está pegado a su espinazo, ¿ah?, o también el cuento del Trauco, ¿no es cierto?, que es la historia que se crea justamente cuando una mujer joven queda embarazada y no se sabe quién es su padre, ¿ah? Claro, está el relato siempre, bien tenerlo a mano, el relato, ¿no es cierto?, del Trauco, que permite echarle la culpa al Trauco de que el Trauco, claro, dejó embarazada a la niña, ¿ah? Entonces así también se evitaba la deshonra de la familia y cosas de ese tipo. Entonces, toda esta serie de relatos van formando una especie de corpus de relato que va dando sentido, dando cohesión social también a una comunidad que todavía cree en esos relatos, ¿ah? Y me parece muy interesante que todavía estén vivos un poco toda esa serie de relatos. Otros también más interesantes son el de la Vincoya, famoso, ¿no? Muy conocido, esta mujer que si está de espalda al mar hace que todo el trabajo de recolección, ¿no es cierto?, de la pesca va a ser muy malo para las localidades, y si ella mira al mar va a ser muy fecundo. Entonces también con ella revela un poco el tema de los tiempos, ¿ah?, de que les va bien y les va mal, ¿ah? Probablemente alguna ligazón, ¿no es cierto?, con la sirena, alguna ligazón con el mito de Perséfone, ¿no es cierto?, los 6 meses de, 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 de frutas y de alimentos, y los 6 meses de invierno y de muerte, ¿no es cierto?, que tiene el clima, el tiempo, ¿no es cierto?, en los relatos griegos o greco-romano. Y también está la Fiura, que es la mujer del Trauco, una mujer, ¿no es cierto?, que es horripilante y fea, ¿no es cierto?, que vive en los bosques y básicamente que solamente hace daño por el placer de hacerlo. Son relatos que están hablando, ¿no es cierto?, ahí, que claro, quizás tengan algún origen real, ¿no es cierto?, que dio origen a un relato, que dio origen a un mito, el mito dio a la leyenda, y la leyenda finalmente, perdón, la leyenda finalmente se convirtió en mito. Puede ser, digamos, que también existen eso, pero son un conjunto de elementos que van armando un poco la configuración tan típica de Chiloé. ¿Bien? Bien, pero ¿qué es lo que es Chiloé? Para entrar en materia, ¿no es cierto? Ahí ya metámonos en Chiloé y dejemos atrás un poco lo que pasó. Eh, Chiloé es una isla, para que ustedes más o menos tiene unos 180 kilómetros de largo. Habitualmente es la continuación de la carretera de la Panamericana, vamos a decir, que llega a Puerto Montt, y ahí se va, ustedes ven ahí, y que uno logra tomar por ahí, por el centro de la isla, y conecta, ¿no es cierto?, primero con Ancud, como ustedes estén ahí, después de desembarcar en Chacao, ¿no es cierto?, van a Ancud, después de Ancud en la mitad, ¿no es cierto?, está Castro, y después siguen al sur hasta más o menos Quellón. Esa es como la continuación de la carretera panamericana, la 5 Sur, digamos, sería esa más o menos Bueno, Chiloé se articula en lo que se llama el mar interior, que es toda esta costa que mira hacia el continente. Y para entender bien este diagrama, hay que entender que Chiloé correspondería en la orografía, si queremos hablar así, o de la geografía de Chile, Chiloé corresponde a lo que se denominaría la cordillera de la costa. El mar interior que está ahí corresponde a lo que se llama el Valle Central, que está inundado, como ustedes ven, ¿no? Está inundado, y podemos decir que Chiloé continental, lo que está al frente, ¿no es cierto?, con Chaitén, Nopinén y todas esas cosas que ustedes conocen, correspondería a la cordillera de los Andes, ¿ya?
Visto así, entendido así, es distinto un poco nosotros la visión que tenemos. Por lo tanto, Chiloé sería la cordillera de la costa. Y las islas serían montañas que sobresalen, ¿no es cierto?, que no lograron ser inundadas, digamos, por esta entrada, ¿no es cierto?, que abajo está el Golfo Corcovado, arriba está el Seno Reloncaví, que más o menos marca la situación de la isla. Bueno, todas las fundaciones, todas las ciudades de Chiloé están hechas, ¿no es cierto?, en el mar interior, que se llama. ¿Por qué? Porque el mar que da al Pacífico, ¿no es cierto?, el mar abierto, es muy ventoso. Por lo tanto, hace que sea impracticable la vida ahí. ¿Ah? Lo que tenemos más cerca de eso sería Ancud, ¿no es cierto?, que igual está protegida, como ustedes ven ahí con ese estuario, Ancud ahí, pero en general el resto está guarnecido, protegido, muy apacible por este mar interior. Entonces la gente se desarrolla y podríamos decir que tiene una población que está desperdigada por estas islas y que usa, con estos accidentes geográficos, ¿no es cierto?, que están dados por los islotes, las islas, los archipiélagos que se ven ahí, o las penínsulas, los estuarios, todas estas cosas, permite que el mar no sea un límite, sino considerado el gran elemento de intercambio, pues, y la gran vía de comunicación y de conexión, podemos decir, entre los distintos lugares que están acá. ¿Ya? Entonces, esto es lo que arma Chiloé. ¿Ya? Es muy interesante un poco el fenómeno de la isla de Chiloé, porque nos permite entender esta nueva situación geográfica. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom a la zona de Castro, que está ahí, nosotros, como ustedes ven, un profundo estuario que entra, ¿ah?, y que permite que esté Castro ahí, y acá vemos, ¿no es cierto?, algunas islas bastante más grandes, como la isla de Quinchao, la isla de Lemuy, ¿se fijan? Quinchao es como la gran isla donde están las iglesias más fabulosas de Chiloé, están ahí, ¿no es cierto?, entre ellas Achao, que está ahí, Santa María de Achao, y la iglesia de Quinchao, que está acá, que las vamos a ver después, pues son maravillosas en ese punto. Y después tenemos, ¿cierto?, otras islas menores, como Linlin, Yingua, Quenac, ¿cierto?, Teuquelin, Cahuach, qué sé yo, Apiao, al lado de Chaulinec, que es este archipiélago que fundan estas islas, después Quehui, Chelín, Lemuy. Entonces, ahí están más o menos concentrados principalmente todas estas islas que van configurando este mundo de Chile. Para entenderlo de otra manera, ¿ya? Para entender de otra manera, esta especie de perspectiva que se alcanza a ver ahí, que nos permite observar, ¿no es cierto?, Chiloé, aquí se ve un corte, donde la cordillera, como les decía, lo que es Chiloé continental, el valle central sería el mar interior, se fijan que ahí va el corte, está profundo en agua, ahí se ve una isla, qué sé yo, ¿no es cierto?, y aquí está la isla grande, que sería la cordillera de la costa. Y ahí se ven, ¿no es cierto?, los árboles que hay, ¿no es cierto?, que usted va a reconocer ahí los coihues, que sé yo, el ciprés de la Guaiteca, a veces alerce, yo creo que ya no quedan alerce, hubo alerce, pero quizá en algunos puntos se pueden encontrar, sobre todo al sur, ciprés de la Guaiteca y alerce, y también con su flora y fauna, pues, las toninas, ¿no es cierto?, los cangrejos, el zorro de Chilote, qué sé yo, que están por ahí. Para verlo en grande, tenemos acá más o menos el esquema. ¿Bien? Esto más o menos es lo que les decía yo, para usted entender la isla, donde el mar interior, que es todo eso que está ahí, es el valle central que está inundado y que es la gran vía de comunicación que tienen los chilotes, desde donde se conectan con esta geografía, como les decía, que la isla grande corresponde a la cordillera de los Andes, a la cordillera de la costa, perdón, y el Chile continental a la cordillera de los Andes. ¿Bien? Ese es más o menos la geografía. Bueno, es en este lugar donde se da un lugar, se da una población, como les decía, que iba a quedar aislada y que iba a tener tres elementos que lo iban a articular, podemos decir. Una población que estaba aislada, como les decía, durante 250 años, y que va a tener, primero, el mar como gran conector, segundo, la madera con el gran elemento constructivo. Todo se hacía con un material único, que era la madera. Y tercero, la religión. El trabajo de los misioneros, sobre todo los jesuitas, que van a tomar acá, ¿no es cierto?, todo un proyecto misional que va a ser notable, ¿ah?, y que vamos a analizar un poco la próxima semana, porque me interesa ver un poco el fenómeno de las misiones,
porque en Chiloé también se da un rol particular, a diferencia de todo el resto de América, que están las reducciones, ¿no es cierto?, que son las misiones de los jesuitas, y acá va a existir uno que se llama la misión circulante, que va a ser un elemento totalmente distintivo, propio de Chiloé, y que es quizá lo novedoso que vamos a analizar un poco en esta cultura. Bien, bueno, aquí tenemos una visita, o sea, una plaza, la plaza de Ancud, como ustedes ven. Hay todo un primer periodo donde se ve, ¿no es cierto?, estas colonias, como les decía, que se fundan en un material único, la madera, y que es el gran material, como ustedes ven ahí, que se desarrollan. Aparentemente ahí no sé si esos son dibujos de cerdos, parece. Y se ven ahí nuestro caballo y cosas así, pero como les decía, el material madera va a ser el material único que va a tener todo esto. Va a ser una fase incipiente porque van a perder contacto con todo, ¿no es cierto?, lo que es el resto del desarrollo un poco de lo que está pasando en América. Por lo tanto, ellos van a tener que ir desarrollando sus propias soluciones con su ingenio, con este material único, la madera, y proveerse todo. No hay ni hierro, nada. ¿Ah? Los clavos, en vez de ser clavos, son tarudos de madera, lo que se ocupa para la construcción. O sea, todo es un material único que va a dar esta solución fabulosa. Como ustedes ven, ya se alcanzan a ver las pendientes muy inclinadas de las casas para evacuar rápidamente, ¿no es cierto?, las aguas lluvias, ¿ah? Que va a ser un fenómeno que se va a dar. Y va a haber una fase también de exploración. ¿No es cierto? En este caso, un dibujo del capitán Philip Parker King, que dibuja la iglesia de Castro en 1829, para que vean un poco los antecedentes de esta escuela chilota, ¿ah? Esta fase primero, podemos decir, experimental o arcaica, de cómo van a ser las primeras iglesias. Pero se logra ver, ¿no es cierto?, que hay una torre central y hay un atrio o pórtico de acceso, que se alcanza a ver ahí, que va a ser muy característico un poco de la iglesia que se da en Chiloé. ¿Ah? Esta es una fase experimental primero, ¿no es cierto?, de las iglesias que se van haciendo, con el tiempo va a ir cambiando esto, pero se va a reconocer lo que aquí se conoce, y lo vamos a ver en la tercera clase, la famosa escuela chilota, que es el desarrollo un poco de las escuelas que se van a ir dando, ¿no es cierto?, tenemos otra versión también del mismo dibujo, de lo que iba a ser la forma típica de desarrollo, ¿no es cierto?, de las iglesias de Chiloé. Ahí tenemos una vista también de Ancud, ¿se fijan? Entonces, de a poquito, como ustedes ven, van apareciendo las fisonomías, los primeros intentos de llegar a una arquitectura en Chiloé. ¿Mm? Una arquitectura propia, basada en la madera, en nuestra reinterpretación en un material único, como decía, la madera, que parecía que, bueno, existían bastante madera, ¿no sé, todo como el coigüe, el roble, ¿ah? El revestimiento de tejuela, de alerce, ¿no es cierto?, y otro, el ciprés, ¿ah? Y otras maderas que van a ser maderas nobles para hacer toda esta arquitectura que va a ser tan característica de la isla. Ahí tenemos en la época de Darwin también una imagen de San Carlos de Ancud, ¿se fijan? Entonces, esas son más o menos las imágenes, para que ustedes más o menos tengan un acercamiento, primera aproximación a lo que va a ser Chiloé, cuando ya abordemos la próxima semana Chiloé en sí. ¿Bien? Bueno, con la llegada, ¿no es cierto?, de la incorporación, podemos decir, con la creación de la colonización alemana y la fundación de Puerto Montt en 1850, va a empezar, ¿no es cierto?, una nueva época, porque se va a activar nuevamente el comercio con Ancud, qué sé yo, y se va a empezar a salir de este aislamiento crónico, podríamos decir, con la incorporación un poco de las ciudades de la fundación alemana, y se va a incorporar al desarrollo, pero siempre con la condición de isla, que va a hacer, ¿no es cierto?, que sea mucho más resiliente la mantención del conjunto de costumbres, ¿no es cierto?, que se van a hacer durante la época, ¿no es cierto?, de la incorporación, ¿no es cierto?, del territorio nacional, ¿no es cierto?, que va a ser continuo hasta Chiloé, lo cual va a hacer, ¿no es cierto?, que de a poquito Chiloé vaya tomando a su ritmo, a su propio pulso, con su propia dinámica, podemos decir, pero va a ir incorporando los elementos que llegan de afuera. Pero ya han pasado 250 años en que Chiloé logró cristalizar una cultura absolutamente propia, muy fuerte, que si bien, a pesar de los embates que ha sufrido, ¿no es cierto?, la tele que llegó en 1970,
la carretera, el puente que se está tratando de hacer ahora, o sea que van a llegar un montón de cuestiones, ha logrado aguantar de alguna manera en mejor o en peor cantidad y calidad, digamos, los embates de la modernidad. Chile todavía sigue siendo un reservorio de identidad muy fuerte para conservar un poco ese legado, ¿no es cierto?, que fue gestado desde el periodo de la conquista. Bien, ahí tenemos la imagen de arriba, ¿no es cierto?, Valparaíso, la imagen del centro es Puerto Montt, a mediados del siglo XIX, y abajo tenemos Ancud, el puerto de Ancud. Entonces ahí tenemos más o menos la escala de los lugares como fueron incorporados, digamos, al flujo, ¿cierto?, de navegación, por lo menos. Bien. Dicho eso, los dejo invitados para la próxima sesión, que es el mar, la madera y la religión, cultura e identidad de Chiloé. Bien, vamos a dar paso a las preguntas, si hay algún comentario, alguna cosa. Sí, eso, los que quieran prender su micrófono, hacen la pregunta ahí directamente, o si alguien quiere hacerla por el chat también, la podemos ir leyendo por ahí. Hay una primera pregunta, Cristian, dice, por el chat dicen, bueno, ¿Ya? dos preguntas. ¿Hay registros del uso de la tejuela de Alerce antes de la llegada de los españoles y misioneros? Chuta, a ver, yo creo que la tejuela debe, quizás usaba o no, pero la tejuela no dura tanto tiempo, lamentablemente. ¿Ah? Así que lo obliga, digamos, probablemente si hay registros anteriores de la llegada de los españoles, de que no que nada, o sea, lo único que las imágenes más antiguas que encontré de todo Chiloé son las imágenes que mostré recién en la presentación, así que ese es el único dato que disponemos, no tenemos nada más, porque más habría que registrarlo, digamos, ¿ah? pero, pero yo creo que fue un desarrollo paulatino y unido de una forma de resolver un problema constructivo, digamos, que era necesario. Si tú ves en las imágenes antiguas, se ve como el techo era simplemente de paja. No hay un uso de tejuela en las primeras iglesias, las que mostramos de Castro, así que por lo tanto yo creo que fue un desarrollo hispano que se fue concretando ahí a medida que estaban ahí, tuvieron que resolverlo de mejor manera posible. Así que me da la impresión de que no hay uso de tejuela previa. ¿Ah? Me da la impresión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice, Bueno, quedó como una segunda pregunta pendiente ahí de Pedro Pablo. Decía dos preguntas, quedó como una, y quedó como un I hacia el final. Así que bueno, Sí, ahí aquí Pedro Pablo, si estoy. quiere hacerla, Hola, también no hay buen problema. día acá para saludar a Cristian. hola Sí, Pedro. no, la segunda pregunta se me fue, entonces, pero con lo que me respondiste sobre la tejuela, me quedó más o menos claro, que ha sido un interrogante que con otros colegas hemos discutido, ¿no? Como no hay registros tan antiguos, es muy difícil decir, primero, si la cultura chilota prehispánica ya usaba la madera de alerce en forma de tejuelas o algo parecido para las viviendas, etcétera. Y después, ¿cuál es la verdadera influencia de la tejuela? Probablemente la sesión que viene tú te vas a referir a la madera con más, ¿cierto? Por lo que entendí. Claro, claro, y Pero vamos a no tratar quería un dejar tema. pasar la pregunta. Sí. Claro, sí, simplemente el tema de la madera es que, mira, hay dos lugares en el mundo donde están registradas las iglesias más antiguas que existen en madera del mundo. Uno es Chiloé, que son del siglo XVIII, las más antiguas que quedan, y la otra son las Starkirke, que son las iglesias que hay en Noruega, ¿ah? Que son estas iglesias de madera que son del siglo XIII, ¿ah? 13 y 14, más bien 14, del siglo XIV, que son las noruegas que quedan un poco son como este traslado de las iglesias, de esta arquitectura vikinga que se trasladó cuando ellos fueron cristianizados y hacen esta iglesia. Y ellos también utilizan tejuela, o sea, también llegaron a la tejuela un poco en esta iglesia. Ahora, el problema es que cada una de las piezas que tú conoces han sido cambiadas 2 o 3 veces, ¿ah? Del original. O sea, queda muy poquito o sea, muy difícil precisar cuál es que fuera, si yo te mando a Chao, que es de 1730, yo no te podría decir si hay alguna pieza de 1730 que todavía esté por lo menos en el exterior. En el interior sí, pero en el exterior es muy difícil. ¿Ah?
que tiene que ver un poco con el trabajo, ¿no es cierto?, que hacen las termitas, que hace el tiempo, ¿no es cierto?, la lluvia, y el proceso de material orgánico propio de la madera, digamos, que por eso hace que no sean muy durables los registros. Entonces, ese es el problema. Pero lo interesante es que al ser reemplazado se ha cambiado por una pieza igual, que es lo ideal, para mantener un poco la fisonomía, porque hay de todo tipo de restauraciones, vamos a ver en Chiloé, algunas más felices y otras bastante desgraciadas, digamos, que han habido. Así que eso es importante también ver un poco en el estilo cómo se va manteniendo un poco la unidad y la calidad original, la calidad original, digamos, de la estructura de madera. Eso. Muy bien, tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿cuál era la relación entre los habitantes de la isla y de los pueblos de los alrededores, incluyendo los mapuches? ¿Había comercio entre ellos? Y si lo había, ¿qué intercambiaban? Y una segunda pregunta dice, ¿por qué razón fueron los jesuitas los que, entre comillas, se impusieron frente a otras órdenes religiosas en Chile? Claro, bien. ¿Por qué fueron los jesuitas? Porque lo vamos a ver en la clase para acá que viene. Principalmente los jesuitas diseñaron un sistema que era bastante novedoso y que lo hacía muy querible a los jesuitas. Pero el problema es que el año 1767 van a ser expulsados por esta especie de leyenda negra que se eligió, ¿no es cierto?, en Carlos III, que manda a sacar a todos los jesuitas, ¿no es cierto?, de las colonias españolas, de los territorios de España, más bien, y van a salir los jesuitas y van a llegar a ser un reemplazo a los franciscanos. Los franciscanos van a intentar hacer lo que habían hecho los jesuitas antes, pero los que sin duda van a llegar, los que van a hacer el trabajo y los que van a tener más éxito van a ser simplemente los jesuitas. Básicamente por eso, porque acuérdense que dentro de las misiones del cuarto voto del Papa, el cuarto voto al Papa, que era, ¿no es cierto?, la obediencia al vicario de Cristo, que era el Papa, los jesuitas están dispuestos a ir donde el Papa los llame. Y ese territorio en Chile se llamaba Trapananda. Trapananda o Trapanandá significaba lo que quedaba más allá, o sea, los confines, más allá, ¿no es cierto?, del límite conocido de la civilización. Y por lo tanto, los jesuitas eran los que siempre estuvieron dispuestos a ir más lejos, y llegar un poco a los nuevos lugares donde el hombre no había llegado todavía, ¿no es cierto?, el occidental, podemos decir, y evangelizar esos lugares. Entonces, por eso que la labor se encarga principalmente de los jesuitas, y los jesuitas van a hacer un estilo de misión que se llama la inculturación, es decir, aprender los elementos locales, y desde los elementos locales poder, ¿no es cierto?, hacer sentido un poco a lo que ellos querían transmitir, y por eso fue muy exitosa el trabajo de conversión de los jesuitas. Vamos a ver también el trabajo de conversión en las reducciones y en las misiones la próxima semana para contar un poco de qué se trata el sistema, pero por eso fue exitoso. Pero sí indicar que una vez que los jesuitas abandonaron en 1767 las colonias americanas, los franciscanos van a continuar la labor desplegada y tratando de mantener un poco el estilo de los jesuitas. No siempre de buena manera, pero por lo menos van a intentarlo. Así que es por esa razón. ¿Ya? No sé si respondo bien la pregunta. Y el otro es el tema del comercio. En general los mapuches no navegan, salvo los lafkenches, que son los únicos que navegan. Por lo tanto, en general la condición de isla va a mantener un aislamiento crónico. Claro, tiene que haber habido pensemos que los alacalufes, por ejemplo, que son los indígenas que estaban activos en ese entonces, en ese lugar, ellos sí comercializaban, pero eran cuestiones muy focalizadas, podemos decir, no de gran escala, sino que intercambio de un poco de lo que uno es capaz de llevar en un botecito, digamos, y ese tipo de cosas. Así que había intercambio probablemente con los chonos y los alacalufes y los huilliches, pero no mucho más que eso. ¿Ya? Muy bien, hay dos preguntas más. Preguntan si se tratará en alguna de las charlas el tema de la gastronomía. ¿Alguien quería hacer una pregunta, perdón? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué razones? Es que ahí pensé que alguien estaba haciendo una consulta. Si se tratará en alguna de las charlas el tema de la gastronomía fusión huilliche española. Y segunda consulta, dicen si veremos sobre la recta provincia, la organización de brujos en Chiloé. No, no lo vamos a ver eso. No lo vamos a ver. Yo alguna vez traté de hablar con ellos, pero no fue imposible. La verdad es que yo ahí como conocedor ahí de la cuestión, traté como de entrar ahí, pero no
Yo me lo dejaba en hartas casas de chilote, ¿ah? De viejita, ahí de no sé cuánto, en los botes, en todos lados, ¿ah? He sido bien busquilla, pero no, me tuvieron desconfianza, no quisieron. No, los traté de presionar un poquito, pero no pude, así que no voy a referir a eso porque no tengo información de primera mano, ¿ah? De los brujos de Chiloé. Así que lamentablemente no. Y con respecto a la comida, bueno, la comida la que ustedes conocen, nuevamente lo mismo, pasa lo mismo. Es cómo sacar el máximo esplendor con todo lo que ellos hacen. ¿Ah? La comida que ustedes conocen, todos conocen el milcao, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El curanto, ¿no es cierto? Y el chapalel y todas esas cosas, digamos, típicas de Chile. Es toda una tradición con la comida de ellos. Hay que entender un poco que los pueblos que estaban ahí en Chiloé, si bien los chonos eran recolectores, los huilches ya eran agricultores. Entonces ya había una fase de agricultura previa, sobre todo basado en la papa, ¿no es cierto?, en el desarrollo del manzano y cosas así, que había en Chiloé y el trigo. Así que había un desarrollo más todo lo que eran labores de recolección y de pesca, ¿no es cierto? La merluza, un elemento bien importante que había en Chiloé. Hoy día ya no tanto, las pescas de arrastre han hecho bastante daño. Así que había una gastronomía relativamente variada, relativamente rica, ¿no es cierto? Más los animales de corral que trajeron los españoles, ¿no es cierto? El ganado ovino, caprino, ¿no es cierto? Y los cerdos y todo ese tipo de cosas, las gallinas. Entonces hubo más o menos un elemento que fue desarrollándose indudablemente y creando toda una gastronomía propia, ¿ah? Que es muy también característica en Chiloé. Pero no me voy a referir tampoco a esa parte, ¿ya? Ujú. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, nos quedan sesiones de todas maneras para seguir disfrutando de este apasionante tema que finalmente nos abre un poco, a veces lo comúnmente conocido de Chiloé y de su gente. Tenemos un comentario final para poder ir terminando, Cristian. Juan Carlos Silva, el director de la pastoral, le gustaría dar algunas palabras para que podamos ir finalizando la sesión de hoy día. No sé si tú puedes ahí por interno habilitar Ah, la apertura del audio, porque voy al a, parecer no puede habilitarlo él. No sé si tienes como... ya. Ya, ahí creo que están desactivados todos, cada uno puede desactivarse, creo. ¿Sí o no? Sí, se podría, al menos yo puedo. No sé si Ya. Juan Carlos puede. Juan Carlos, tienes que desactivarte tú porque yo tampoco puedo. ¿Ahí sí? Yo por lo menos me escucho. ¿Sí? Sí, tú te escuchas, sí. Ya. No, al parecer Juan Carlos sigue con problemas. Por último, la próxima sesión le vamos a pedir a Juan Carlos que dé unas palabras también al inicio, que tenía muchas ganas de saludar y de agradecer por la sesión de hoy día. Así que, sí, ahí escribe, parece que no puede. Ya. Pero tenía muchas ganas de aportar también a la discusión. Así que bueno, para la próxima, Juan Carlos queda pendiente ahí el saludo a los presentes. Así que, bueno, si no había más preguntas, agradecerte, Cristian, por la presentación de hoy día, muy interesante, como decía anteriormente. Bueno, agradecer también a Bernardita, directora de Formación Integral, también por estar aquí acompañándonos a la sesión de hoy día. Y bueno, agradecer a todos los presentes por su participación hoy día, invitarlos a que sigan participando en la próxima semana, el próximo miércoles, también a las 6 de la tarde. Los invitamos también a invitar a sus conocidos. Este es un ciclo de charlas que es abierto a la comunidad, no solamente para las personas que pertenecen a instituciones, así que si quieren invitar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, bienvenido sea, así los estamos esperando con los brazos abiertos. Así que, sin alargar más la sesión de hoy día, muchas gracias, que tengan un buen regreso a casa los que a veces están en la oficina, que se quedan hasta el final ahí por el horario, y nos vemos la próxima semana en nuestra segunda charla del ciclo de la Iglesia de Chile. Muchísimas gracias a todos. Ya, pues. Que esté muy bien, ¿ah? Cuídense mucho.